Buenas noches. Una pregunta, ¿se puede aplicar a toda una población un experimento del poder para dar la vuelta como una media? Bueno, en cierto modo existió un plan para convertir a una sociedad movilizada, compuesta por ciudadanos, por militantes políticos y gremiales, convertirla en una sociedad pasiva, atomizada, una sociedad de consumidores. Ese plan se aplicó sobre la Argentina del siglo XX. Ese fue el proyecto que hizo posible que los economistas de Martínez de Hoz, que hablaban de la libertad de los mercados, convivieran en plena dictadura, en el gobierno de la dictadura, con los generales que desconfiaban, por supuesto, de las ideas de libertad, incluso hasta en el plano de la economía. Hace un tiempo el trabajo de un sociólogo argentino me llamó la atención porque planteaba algo distinto de un tema tan presente en los últimos años como es la dictadura de 1976. No había demasiadas cosas en común, digamos así, entre los monetaristas y Chicago Boys que integraban el equipo de Martínez de Hoz y los generales, por el otro lado, que veían las reformas de Martínez de Hoz como una amenaza a sus propios lugares en el Estado. Sin embargo, ese punto en común se encontró. La idea del superministro de la dictadura, plasmada en importantes campañas oficiales, era que el cambio que traía la dictadura no podía ser solo la operación de erradicar la llamada subversión, sino que debía ser también un cambio interno de la subjetividad de los argentinos en relación con la economía. Bueno, hemos invitado al autor de este trabajo, el sociólogo Daniel Friedman, para que nos cuente su provocador análisis. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por invitarme. Bueno, pensar en los distintos efectos que dejó la experiencia de la peor dictadura de la historia siempre es muy importante, por supuesto, pero normalmente se va más al tema más evidente, que es la represión, la eliminación de miles de opositores y también el hecho de que barrió la economía popular, las complicidades de los sectores empresarios, de la iglesia, etc. Pero pensar en que había también como plan un cambio en la subjetividad, eso es realmente muy original. ¿Cómo empezaste a percibir eso? Bueno, en realidad siempre me había interesado ver algo en la dictadura que no se veía tanto, ¿no? Porque, por supuesto, el tema de la represión, el tema de los desaparecidos y la tortura, sin duda, es lo más importante durante ese periodo, ¿no? Pero, de algún modo, yo me acuerdo un titular de un diario, creo que a los 25 años o a los 20 años de la dictadura, que decía algo así como una larga noche de 7 años. O sea, la idea de que se terminaba en el 76 y a partir del 83 volvemos a hablar. Claro. En realidad a mí siempre me interesó ver... Apagaron la luz 7 años y se prendió la luz. Sí, es cierto, había torturas, pero ¿qué más pasaba? Y esas cosas que pasaban, ¿qué importancia tenían? O sea, ¿qué efectos tenían? Entonces, ahí fue que yo me quería meter a mirar algo dentro de la dictadura que no fuera lo que sin duda es lo más importante, que eran las torturas. Claro. ¿Y cómo era ese cambio de la subjetividad? Bueno, la idea es que... para los militares, obviamente le pusieron el nombre Proceso de Reorganización Nacional y de algún modo había que reorganizar la sociedad. Y la parte como más bien represiva, claramente, los militares tenían un sistema organizativo fenomenal de represión, con zonas, muy militar, digamos, muy de arriba hacia abajo. Ahora, en términos de terminar con esa fuerte identidad obrera, de clase, peronista que existía antes de la dictadura, quizás no tenían nada para ofrecer que pudiera ser gobernable de una manera como más fácil para los objetivos de ellos. Porque era una sociedad, venían a actuar sobre una sociedad muy movilizada hasta ese momento. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, aquí es donde, más allá del plan económico neoliberal en sí, los economistas promovieron algo más, que era una nueva idea de sujeto, un sujeto mucho más individualizado, que se viera responsable de sí mismo a nivel individual, y esto estaba representado en parte por la idea del consumidor. Ajá. Entonces, además de por una cuestión económica pura, la idea era, para gente como Martínez de Hoz y el equipo de Martínez de Hoz, tratar de generar una nueva
subjetividad que fuera más fácilmente gobernable con las herramientas monetaristas, neoliberales que tenían ellos. Ajá. O sea, que, digamos, construir actores que se vieran a sí mismos como consumidores en lugar de ser obreros o industriales, y esto explícitamente Martínez de Oz lo decía, que decía, antes de la identidad de obrero, antes de todos somos consumidores, una cosa que en algún punto nos igualaba a todos, claro. Y que demandara de algún modo más mercado. Cuando alguien es más parecido a ese consumidor ideal de la teoría económica, claro, va a demandar más mercado. Ajá. Entonces eso haría como más duraderas todas esas reformas. Claro. Esa era la idea. Yo pensaba, claro, la gente en tanto militante gremial o militante político actuaba en un colectivo, era Exacto. parte de una masa, de un nosotros. En tanto consumidor era un individuo. Exacto. Ya no tenía un grupo de referencia, sino que era él individualmente tomado, ¿no? Exacto, exacto. Aún habiendo organizaciones de consumidores que nacieron en esa época, muchas de ellas eran organizaciones basadas en la identidad individual del consumidor. Incluso Martínez de Oz era muy explícito en decir, no queremos que el Estado defienda a los consumidores, queremos simplemente proveerles de ciertas herramientas Ajá. para que ellos se aprendan a defender solos, o sea, digamos, que no vean al Estado como un aliado, como alguien que te va a proteger, sino Ajá. al contrario, que te defienda solo. Claro. Que te las arregles y así sola. Le hablaban en las campañas, digamos. Sí, las campañas que fueron, digamos, campañas televisivas y por cine, y sobre todo un boletín, una especie de revista que se editó casi por 3 años, machacaban que teníamos que aprender a ser consumidores, los soberanos del mercado, con la idea de que esto no existía antes, o sea, que todo lo anterior era autoritario, se diseñaba de arriba para abajo y que el consumidor era una figura más democrática de algún modo. O sea que si por un lado estaba la operación militar que barría con la resistencia, eliminando a miles de opositores, por el otro lado desmovilizabas a la sociedad no solo por el terror, sino también porque cada uno tenía que comportarse ni siquiera como ciudadano, sino como un consumidor, Exacto. como un tipo individual, un individuo, ¿no? Exacto. Ahora, ¿esas son las ideas del monetarismo o hay algo que le agrega al monetarismo en particular? Bueno, en realidad el monetarismo es un animal extraño, ¿no? Porque, digamos, yo por lo menos en mi trabajo y basándome en otros trabajos que han analizado monetarismo en otros países también, en realidad es más una idea de cómo gobernar que una doctrina económica. Ajá. Por eso siempre pasó en Argentina y en otros países que a los ministros o gobernantes monetaristas se los acusa de no ser monetaristas, de aplicar, incluso Martínez de Oz, muchísimo del plan de él no se parece a lo que sería el monetarismo visto como una doctrina. Pero la idea del monetarismo es la idea de poder gobernar la economía, incluso muchos otros sectores también, de algún modo a la distancia, tratando de no intervenir demasiado en los individuos. Esto suena raro durante la dictadura, que fue el gobierno que más intervino, o sea, digamos, directamente torturando y matando y prohibiendo. Pero la idea, y uno lo ve claramente esto, consistentemente en Martínez de Oz y en todos los documentos que se ven de la época, era tratar de de generar una subjetividad en la que no fuera necesario para gobernar tener que meterse demasiado con los individuos. Ajá. Entonces, esto suena muy paradójico, pero todo el tiempo Martínez de Oz dice, bueno, organizamos una campaña para educar a los consumidores, pero siempre con la idea de no imponer conductas. Ajá. Y esto era lo que a mí me llamó la atención, que sonaba muy raro todo este lenguaje en medio de un terror como la dictadura. Uno puede suponer que esto era una especie de palabras y nada más, pero creo que fue mucho más que eso. Ahora, construir una sociedad individualista con una mentalidad de consumidores pareciera ser que no se logra tanto en esos 7 años de la noche de la dictadura, sino que se termina en cierto modo de cristalizar durante el menemismo, ¿no? Da la impresión de que ahí se adoptan las ideas de eficiencia, las miradas individualistas de lo que pasa, no sé cómo lo ves vos. Bueno, en parte, digamos,
primero que la gestión de Martínez de Hoz fueron 5 años, que es mucho tiempo, pero por ejemplo el boletín para los consumidores, que se publica desde el 78 hasta el 81 y termina con la gestión de Martínez de Hoz. Después de eso desaparece y bueno, quienes estudiaron la dictadura ven un periodo como más caótico en términos de gestión, con varios cambios de ministros. Se perdió un poco, de algún modo, esa coherencia que traía, si se lo quiere, por supuesto, esto es debatible qué tan coherente era, pero claro, a partir del 81 la dictadura pierde un poco el rumbo. Entonces, de alguna manera, una gran parte del plan económico fracasa, sobre todo la reforma financiera, etcétera, pero mucha gente empieza a ver, tanto Martínez de Hoz como el diario Ámbito Financiero, de que quizás, aún habiendo fracasado como lo más básico del plan económico, mucho de esto que Martínez de Hoz llamaba cambio de mentalidad, de que la gente quisiera esta libertad en la economía, etcétera, iba a tener un fruto mucho más largo en el tiempo. Y efectivamente, Martínez de Hoz escribe una especie de un libro de memorias en 1991 y él dice, fíjense lo que está pasando ahora, si bien es cierto, fallamos en un montón de cosas, hoy por hoy uno ve que la gente está reclamando esto que nosotros decíamos del Estado. Entonces lo que fue fructífero fue este cambio de mentalidad. Dice. Claro, por eso me parece tan importante el trabajo, entre otras razones, ¿no? Porque muestra que esa operación en la subjetividad de los ciudadanos que comienza a hacer Martínez de Hoz, en el tiempo va a tener consecuencias, en el tiempo va a arraigar y va a instalar un comportamiento más, como decíamos, individualista, más sentirse interpelado ya no entre militante, gremial o político, sino como consumidor. Y se va a cristalizar, curiosamente, en democracia ese proyecto de transformar la subjetividad de los argentinos, ¿no? Sí, sí, bueno, visto desde los años del menemismo, estas reformas parecen algo menor durante la dictadura porque fue muchísimo más impacto el plan neoliberal de Menem, pero fueron como un primer intento y con lo que a mí me interesó es que explícitamente tenía ese objetivo, porque lo que muchas veces pasa es que nosotros inferimos los objetivos a partir de los resultados y decimos eso es lo que quisieron, pero no siempre resultados y objetivos. Inmediatamente. Ahora uno ve en los documentos de la época que ese era el objetivo explícito, o sea, traer al consumidor, crear el consumidor como una figura de muchísima más relevancia en la vida social y económica argentina que la que supuestamente había tenido hasta ese entonces. Bueno, la tarea de aquel superministro, muy interesante realmente ver este otro costado más sutil de los cambios que trajo aquella dictadura. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel. Gracias a vos. Bueno, al revisar este experimento de la dictadura, no viene a la mente no la Biblia del Calefón, sino una cosa más siniestra que es como una mezcla de Doctor Mengele, esos planes de dar vuelta a la sociedad como una media, con el fundamentalismo de los ultraliberales, ¿no? Y hablando de dictadura, un dato que les doy, durante la dictadura, cuando la dictadura ocupa Malvinas, va a buscar el apoyo internacional y también pide el apoyo de los países de África y no lo consigue. 30 años más tarde, un gobierno democrático argentino visitó Angola la semana pasada y se plantea cambiar la relación con el África. ¿Se puede cambiar la historia? Lo vemos en el próximo bloque.